Mira, antes incluso de que estallara el escándalo Odebrecht, ya veíamos con mucha preocupación el rumbo, o mejor dicho, la falta de rumbo del gobierno, ¿no? Veíamos con preocupación el hecho de que no tuviera una propuesta clara y mucho menos que no garantizaba una articulación de sus propias fuerzas en esa línea, ¿no? Y vemos cómo al interior de su propio partido, por ejemplo, lo cuestionan, hay una enorme dispersión de sus propias fuerzas, ¿no? Si ya llegó bastante debilitado, la dispersión de sus propias fuerzas lo tiene un escenario muy complejo, ¿no? Y ahora más que nunca, en medio de esta crisis política que aún no estalla, pero que estalla en ciernes, no hay una expresión de su parte de tener una voluntad férrea y clara de luchar contra la corrupción, ni mucho menos de cambiar las reglas de juego que han promovido esta corrupción, ¿no? Una cosa muy concreta es, por ejemplo, cómo en medio del escándalo y ante la evidencia de la manera como contratos de concesión y habían sido objetos de coimas, ¿no? De adendas truchas, suscribe un contrato como el del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, con una adenda tramposa, entreguista, o cómo es que envía al Congreso un paquete de decretos legislativos donde en lugar de buscar mecanismos que prevengan la corrupción en este tipo de contratos, hace lo contrario, ¿no? Le da más discrecionalidad a proinversión para que hagan lo que les dé la regalada gana, ¿no? Entonces, en lugar de corregir las cosas, las está prácticamente empeorando, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que en el momento en el que desde la izquierda salimos a plantear de manera muy clara esta crítica, señalando que estos escándalos de corrupción no tenían que ver solamente con algunos casos aislados, ni solamente con responsabilidades individuales, penales, sino con un sistema, unas reglas de juego de los últimos años que habían permitido y promovido esta corrupción. Y cuando planteamos medidas concretas para corregir esto, por ejemplo en el sistema de asociaciones público-privadas, los contratos de concesión y las adendas, inmediatamente recibimos como respuesta una serie de ataques, ¿no? Para buscar desacreditarnos antes que entrar al debate, ¿no? Alrededor de las propuestas que habíamos planteado, ¿no? Hay algunos sectores a los cuales les ha irritado profundamente que hayamos denunciado que este modelo de desarrollo promueve la corrupción. Toda la derecha que ha gobernado en los últimos años, con una tecnocracia además muy permeable al mundo grande empresarial, ¿no? La puerta giratoria es regla común, lamentablemente, en el Estado peruano. Tenemos funcionarios que previamente han servido a grandes empresas petroleras, mineras, etcétera, y que terminan favoreciendo claramente esos negocios, ¿no? O generando reglas de juego que les allanan el camino a sus faenones, ¿no? Entonces, evidentemente es ese sector el que ha pegado el grito al cielo cuando hemos hecho esta denuncia, ¿no? Y que incluso ha llegado al punto de buscar desacreditar una marcha, que era una marcha ciudadana contra la corrupción, para plantear vigilancia a las autoridades del sistema de justicia para que se investigue a todos los corruptos, caiga quien caiga, y para plantear algunos cambios en estas reglas de juego para que la corrupción no siga siendo moneda común. Hay varios niveles, ¿no? Yo creo que uno principal es ejercer vigilancia sobre el sistema de justicia, no solamente desde las fuerzas políticas, sino también desde la ciudadanía, para que el Ministerio Público, el Poder Judicial, realmente lleguen hasta el final de todas las investigaciones, ¿no? Y no solamente se las agarren con los peces flacos, sino también con los peces gordos, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, impulsar cambios para que la corrupción no siga expandiendo. Si nosotros hemos hecho algunas propuestas muy concretas, como que, por ejemplo, en el sistema de las asociaciones público-privadas, la Contraloría tenga mayor nivel de participación, que no se puedan firmar adendas infinitas, ¿no es cierto?, sin que haya una opinión vinculante de la Contraloría o del organismo evaluador correspondiente, del organismo regulador correspondiente. Hemos planteado también, por ejemplo, que las obras de infraestructura no se pueden definir porque a tal o cual empresa le da la regalada gana, ¿no es cierto?, una Odebrecht, una OAS, sino en función de un plan de desarrollo nacional, donde somos los peruanos los que decidimos qué grandes obras necesitamos en prioridad. Ningún congresista, ningún alto funcionario
pueda tener cuentas offshores, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales, porque hemos visto que ese ha sido un mecanismo para lavar dinero, para ocultar plata que venía de coimas, ¿no es cierto?, alrededor de grandes obras de infraestructura. Se ha planteado también, por ejemplo, que no puedan ampararse en el secreto bancario altos funcionarios y congresistas para que pueda haber mayor transparencia y mayor fiscalización, ¿no? Estas son algunas de las propuestas que estamos planteando, pero más allá creemos que hay que profundizar el debate para poder avanzar hacia un nuevo pacto político, social, ciudadano, que nos permita deslindar de manera definitiva con la corrupción, ¿no? Y que podamos refundar nuestra patria, refundar la política sobre la base de nuevos valores, ¿no? El bien común por delante del individualismo, la soberanía antes que el remate indiscriminado de nuestros recursos, entre otras cosas. Creemos que tenemos que avanzar hacia ese debate político de la mano con la gente.